Fusión Radio Málaga hemos estado presentes en el Festival de Málaga, un festival que ha sido muy intenso. Hemos sido leonas, hemos meditado, hemos estado solos y así es el nombre que recibe la película protagonizada por Salva Reina, Elia Galera, Kira Miró y Carlos Santos, que se estrena el próximo 10 de abril en cines. ¿Ya? Bueno, Salva, muy buenas, buenos días. Estamos aquí por el estreno de la película Solos. Primeramente me gustaría, en vez de presentarte yo, que te presentaras tú así en unas pequeñas palabras, que lo vas a hacer mucho mejor. Yo, pues nada, aquí estoy encantado. Presentamos, como bien dices tú, Solos y nada, encantado de estar aquí con todos ustedes. Bien, la palabra solos tiene muchos significados. Puede ser de estar solo físicamente, de sentirse solo. ¿Cuál de ellos es el que da nombre a vuestra película? ¿O ninguno? Bueno, yo creo que un poco todos. Yo creo que al final habla de unos personajes que supuestamente están bien porque tienen, bueno, si tienen éxito, viven, unos viven en pareja, otro vive su soledad porque quiere, otro está en relaciones esporádicas y todo parece que está bien, pero en el fondo al comienzo de la película se instalan en una gran soledad. Muy bien, ¿qué fue lo primero que pensaste al recibir el guión? ¿Hubo algo que dijiste, madre mía, cómo voy a decir o hacer eso? ¿O bien? No, bien, para nada. Sobre todo hablando con el director, pues se acordó un poco el tono que él quería para la película, que fueran unas interpretaciones muy pegadas a la naturalidad, a lo cotidiano, y este fue un poco el mayor reto, ¿no? Fue como decir, bueno, a ver cómo afrontamos esto, que había textos muy complicados, charlas como muy filosóficas, y cómo llevar eso a la cotidianidad. Supongo que eso os habrá llevado también un poco a la improvisación. ¿Hay alguna escena que no estaba planeada y que finalmente ha sido la definitiva? No fue un poco la improvisación, porque tampoco tuvimos mucho ensayo, que eso al final es algo que falta un poco en mi opinión en el cine español, pero por tiempo no pudo ser, tanto como el que le hubiera gustado al director y a nosotros, pero vamos, tuvimos un periodo de ensayo, entonces ahí ya un poco se marcaron ciertas cosas, que para eso están los ensayos, para crear y para crear esos momentos, pero bueno, sí hay como ciertas reacciones o ciertos momentos que, claro, hasta que no lo pones de pie, hasta que no lo pones, le damos a grabar, pues no se sabe cómo va a pasar. Y por ejemplo, uno de ellos fue un momento de la película, que no quiero contarlo para hacer spoiler, pues que no sabíamos qué iba a pasar, porque bueno, y en este momento pasa esto, ¿no? Que la cosa se va un poco de madre. Entonces, claro, eso no pasó en aquel momento, pasó en el momento que lo estuvimos grabando, y entonces pues nada, fue muy divertido. Me alegro. Y ya para ir terminando, me gustaría que le dijeses algo a nuestros espectadores de ir a ver la película. ¿Alguna advertencia o algo a lo que deben estar especialmente atentos para entender el significado? ¿Alguna cosa que tú quisieras que ellos tuvieran en cuenta? Nada, que vayan a disfrutar de Solos y que se vengan con nosotros de cena. ¿Quién no ha estado alguna vez en una cena con amigos o con amigas y la cosa se ha ido poniendo cada vez más tensa y cada vez se han ido sacando los trapos sucios, y al final ha sido un momento un poco de unión y un momento catártico, y esa amistad ha salido más reforzada habiendo limpiado un poco a fondo todo lo que había por dentro? Entonces nada, esta película va un poco de eso. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que se siente realmente solo, que en este 2026, con todo lo que nos bombardean las redes y demás, hay mucha gente que se encuentra en esta situación? Pues sí, pues nada, que bueno, que la soledad está muy bien cuando tú las coges, que hay momentos para estar solos, y que seguro que hay un montón de gente que piensa en ti, que está contigo, que solo hace falta levantar el teléfono o mandar un mensaje, y seguro que hay un montón de gente dispuesta a echar un rato contigo y a compartir, que al final somos animales sociales. Muy bien, muy buenas, Guillermo. Buenas. Primero de todo, me gustaría que te presentaras tú con una frase que seguramente te conocerás mucho mejor que yo, así que adelante, por favor. Bueno, eso es un temazo, conocerse es complicado. Guillermo Ríos, director de cine y productor.
estamos participando con la película Solos en el Festival de Málaga y bueno, siempre venir a Málaga y encima tener una película en competición oficial, pues mola. Bien, como tú dices, la película se llama Solos y esa palabra tiene amplios significados. Me gustaría preguntarte por cuál de ellos recibe el nombre de tu película. Bueno, la película está basada en una novela de Paloma Bravo. El título yo creo que dice mucho también, sobre todo define muy bien a cada personaje, porque en realidad cada uno de ellos se siente solo. Se juntan en una cena, en una reunión, pero no es una soledad física, obviamente, porque están todos juntos, sino es una soledad emocional. Yo creo que lo que refleja es cómo se siente cada uno cuando está solo, ¿no? Y cada uno esconde sus pequeñas sombras, sus frustraciones, sus nuevas ideas, porque al final las personas no dejamos de cambiar una y otra vez, y en función de las relaciones que tengamos, pues iremos hacia un lado u otro, ¿no? ¿Cuál fue la escena que más os costó rodar? ¿Hay alguna que ahí se atascó y no salía hasta que al final ya salió? Bien, yo creo que la cena, digamos, que es todo el segundo acto, están sentados a una mesa, era bien difícil, sobre todo porque había mucho texto, ya no tanto por lo difícil de rodar, sino por intentar elegir de la mejor manera los planos y los textos que ayudarían a la historia a ser guiada. Pero en ese sentido, lo difícil fue que esa escena fuera ágil a nivel de interpretación, a nivel de ritmo, pero eso ya lo teníamos que dar casi en el montaje. Pero rodando con los actores, la verdad que yo diría que no hubo ninguna muy difícil. Digamos que por el texto que había, la escena sí se nos hacía dura de enfrentarnos porque había demasiado texto. De hecho, recortamos texto a la hora de editar y dejar la película más en lo que necesita la película para que te agarres a ella y estés entretenido, ¿no? Muy bien. A veces, como tú dices, el cine y los rodajes nos llevan a sitios emocionales complicados y más tratando pues un tema así de sentirse solo y demás. ¿Qué hacéis para desconectar después de un día de rodaje duro? ¿Vais todos juntos? ¿Cada uno se va por separado? Bueno, hay días y días, ¿no? Cada uno necesita su espacio y la soledad es importante. La soledad vista desde un punto de vista de que no te sientes conectado a nada es muy dura, da vértigo y miedo, pero cada uno necesita su espacio. Al terminar el rodaje, dependiendo del día, si ha sido muy agotador, pues cada uno se va a descansar, como es natural, pero muchas veces nos juntamos para cenar, sobre todo cuando terminas la semana de rodaje, nos juntamos y cenamos juntos y charlamos sobre los personajes, aprovechamos, pero siempre de una manera muy distendida. Yo creo que esta película también es una película de relaciones humanas y lo complejo que es entenderse en lo cotidiano, que es lo más interesante de todo. Y para nosotros el factor humano, tanto del equipo técnico como de los actores, me parece fundamental. Yo no quiero estar en un rodaje que tengamos mal rollo, ¿no? Por decirlo rápidamente. Y eso se consiguió en la película y yo creo que eso es parte del proceso, es lo más importante del proceso, diría yo. Y en este caso, si tenemos a buenas personas que van a contar historias de relaciones humanas. Buenos días, estamos hoy con Alexis y Freddy presentando la película A una isla de ti. Alexis, veo que no eres el guionista de esta historia, pero sí que eres el director. ¿Qué te hizo aceptar ese trabajo? Bueno, me hizo aceptar el trabajo, sobre todo la gente que me lo proponía y el amor que había detrás de este proyecto. O sea, a mí me interesa mucho aunque es verdad que es la primera vez que cojo un proyecto que no sale de mí la historia, pero sí me interesan los géneros clásicos, hacer homenaje a géneros clásicos. Ya lo hice con el universo de Oliver, con las películas de aventura, o con Gila con las películas bélicas. Aquí me atraía la comedia romántica, o sea, hacer una película de género comedia romántica, pero de construirlo y hacerlo sin etiquetas y más moderno, ¿no? Donde dos hombres eran el foco de los protagonistas. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué te llevas de esta experiencia al ser tu primera vez? Bueno, me llevo que es un género que me sirve mucho para contar temas muy profundos y emocionales, como la familia, la amistad y el amor. Y que es un género donde todo entra muy suave, ¿no? Es un género que le gusta al público mucho. Y eso es lo que más me llena, ¿no? Que hayamos hecho una película luminosa, que sales sintiéndote mucho mejor de lo que entras
y sobre todo me llevo a haber conocido a todo el equipo, a todos los actores, a mi actor favorito inglés y a Gaete y a Gran Canaria, ¿no? Creo que la canariedad de esta película solo se puede entender si has vivido un tiempo allí, igual que yo hago una película en Andalucía y me empapo del arraigo andaluz. Yo me convertí en canario aquí. Qué bien. ¿Y tú, Freddy, qué te hizo aceptar ese guión teniendo la dificultad añadida del idioma para ti? Pero eso es una de las razones que he aceptado, porque quiero hacer las cosas difíciles también. Perdón. Me encanta la cultura española y he aprendido mucho de la cultura de las Canarias y sí, me encantaría tener la oportunidad de trabajar en España otra vez porque, como he dicho, quiero aprender más el idioma, quiero aprender más de la cultura y todo esto. Y también el guión es fantástico. Y el director, por supuesto. Of course. Of course, man. De hecho, tu personaje se siente como un poco en tierra extraña. ¿Utilizaste tu propia experiencia para inspirarte? Sí, es difícil no hacer esto porque, como puedes ver, no hablo perfecto y entonces es muy fácil. ¿Cómo se dice? ¿Jugar un personaje o interpretar? Interpretar un personaje que no habla perfectamente español fue muy fácil. Muy bien. Alexis, ¿te diste la libertad de interpretar un poco el guión, de hacerlo tuyo, cambiar alguna escena, cambiar alguna cosa que no era como te lo dieron escrito? Sí, por supuesto. Esto es fundamental cuando yo cojo un proyecto. O sea, yo esto, ya te digo, siempre sale la historia de mí. Esto lo he hecho solo 2 veces. La primera todavía no ha salido la película, no sé si saldrá, que se sabe el proyecto porque fue una película que rodé con Ozuna, con el cantante de Puerto Rico, una película de ficción protagonizada por él y que lleva 4 años en un cajón, no se sabe por qué. Y ahí la hice mía y nos fuimos a la isla de Santo Domingo y en Puerto Rico y todo fue muy adaptándolo a mi universo. Y aquí lo mismo, tanto Morena Films como Mediabrand me dieron la libertad de hacerla mía y de trasladarlo a mi universo. Me traje a parte de mi equipo, al director de fotografía, a sonido, me dejaron elegir los actores, me fui a la isla y cambiamos localizaciones, cambiamos escenas, hicimos que todo pareciera más una fábula, que fuera una fábula de sentimiento de estos personajes perdidos en una isla, y pusimos escenas debajo de agua que no las había, pusimos escenas en barcos, o sea, complicamos muchísimo la película, pero yo creo que esto gana mucho visualmente. Sí. Esa era otra cosa que quería preguntaros, las escenas debajo del agua, ¿cómo fue el rodaje de esas escenas? Que es algo que debe ser bastante complicado, cuéntame. Fue un día muy complicado, tuve mucho miedo, pero hemos aprendido, no tú, pero sí. Yo y Jaime hemos aprendido, ¿cómo se dice? Hold our breath. Aguantar la respiración. Aguantar la respiración por cerca de 2 minutos. Sí. Pero también habían olas muy grandes y corrientes y grabamos en marzo también, entonces hizo frío. Sí. Pero soy muy contento con el resultado. Sí. ¿Repetirías la experiencia de un rodaje en español? Sí, me encantaría. Otra vez. Si alguien me quiere, voy a hacerlo. Yo te voy a querer siempre. Oh, qué bonito. Gracias. Y ya para terminar, algo que queráis que nuestros oyentes sepan antes de ir a ver vuestra película para que bien puedan entenderla mejor o disfrutarla al máximo, ¿qué le diríais? Bueno, yo le diría que fueran primero a divertirse, a entretenerse y después se van a llevar una película que les va a hacer mejores personas, o sea, que piensen en la persona que tienen al lado. Te digo, trata temas tan grandes como el amor. Si vas con la persona que amas, disfrútala. Si temas tan grandes como la familia, si vas con tu padre, con tu hijo, te puedes aprender a que no todas las relaciones son iguales, a que la diversidad es la clave hoy en día para las relaciones entre las personas. Y si vas con un amigo, pues lo mismo, hay mucha amistad en la película, la amistad verdadera, ¿no? La que tenemos con esas personas que conectas casi desde la adolescencia, ¿no? Creo que esas amistades que confunden incluso sentimientos. Creo que es una película para sentir y eso creo que es lo que se va a llevar el espectador. Muchas gracias. Would you recommend the movie?
Por supuesto. Deberías verlo. Muy bien, pues Gracias a muchísimas ti. gracias y mucha suerte en el estreno. Muchas ¿Que gracias. se estrena qué día? El 10 de abril, se estrena el 10 de abril en la sala. Sí. Ahí os esperamos a todos. Muchas gracias.